poder llevar hasta sus hogares palabra de Dios, la Escritura, y también algunos temas que muchas veces nos pueden complicar a nosotros como evangélicos, referidos a la interpretación bíblica, ¿cierto? Y vamos a estar viendo diferentes temáticas asociadas a ello, y no solamente a ello, sino que también a otras a otros aspectos también de nuestra vida cristiana. Así que doy gracias al Señor por esta radio también, por Gustavo, que ahí nos acompaña en los controles, y esperemos que Dios pueda dirigir cada una de nuestras palabras que salen por estas ondas radiales. Les voy a invitar a que me acompañe en una oración. Vamos a orar al Rey de Reyes, al Señor de Señores, para que Él nos pueda guiar por medio de su Espíritu Santo y su gracia siempre esté delante de nosotros. Padre, te damos gracias, Señor, hoy. Hace unos días hemos recordado tu muerte y tu resurrección. Ciertamente es uno de los eventos más importantes de nuestra vida cristiana, pero que no solamente se tiene que limitar a un día, sino que siempre nosotros como hijos de Dios, como creyentes, nos acordamos de tu muerte y celebramos tu resurrección. Te damos gracias, Señor, por los diferentes retiros quizás que tuvimos en nuestras iglesias, en donde pudimos estar contigo, adorándote, bendiciendo tu nombre. Gracias, Señor, te pedimos por este programa, que tú bendigas a toda palabra que se habla aquí, que sea por medio de tu Espíritu Santo. Y aquellos también que están escuchando y que están de necesidad, Señor, te pido por ellos que tú les levantes, les bendigas y les guardes, Dios. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Antes de comenzar, les voy a invitar a escuchar un tema. Traje un tema de un autor chileno, ¿cierto? Todos los lunes vamos a estar compartiendo a algún autor chileno, ¿cierto? Principalmente de las letras, que son bastante atractivas en relación a las escrituras. Muchas veces nosotros escuchamos mucha música, pero mucha de esta música por lo general se aleja mucho de las escrituras. Nos hacen falta ministros que canten la palabra, que canten el evangelio, ¿cierto? Y yo les presento aquí a Cris Arredondo, que usted lo puede buscar ahí en Facebook también, y puede descargar su música también en YouTube. Está como Cris Arredondo. Así que vamos a escuchar una canción cuyo nombre es Bástate mi gracia. Desde tu trono nos diste innegable amor. Al entregar a tu Hijo al rojo dolor, tu amor es extremo e inmensurable, que sin merecerlo y sin alcanzarlo de la muerte mi vida sacó. Me basta tu gracia, me basta tu gracia, pues tu poder se perfecciona en la debilidad. Me basta tu gracia, me basta tu gracia, la que Cristo al morir en la cruz me dio libertad. Desde tu trono nos diste innegable amor. Al entregar a tu Hijo al rojo dolor, tu amor es extremo e inmensurable, que sin merecerlo y sin alcanzarlo de la muerte
Me basta tu gracia. Qué hermosa, muy linda canción. Me basta tu gracia. Nosotros dependemos de la gracia del Señor. Gracia significa un regalo que Dios nos da. Y es el regalo más grande que cualquier cristiano puede adquirir, que es la salvación, la gracia inmerecida. Esa gracia que, siendo nosotros pecadores, corruptos, totalmente depravados, Dios tuvo misericordia de nosotros y se presentó con su gracia inmerecida y cambiamos de muerte a vida nuestra condición. Dios les bendiga. Bueno, como les decía al inicio, lo que están viendo por Facebook, si hay alguien viendo por ahí, aquí está el librito que usted se puede ganar, principalmente para los de la quinta región, ¿cierto? Porque no sé si se puede venir a buscar a la radio, Gustavo. Si se puede venir a buscar a la radio, yo lo voy a dejar acá, ya. A la persona que de aquí al final del programa responda una simple pregunta. Ya, así, aquí está Timothy Keller, el Dios pródigo, ¿cierto? Habla principalmente de un redescubrimiento de la fe cristiana en este libro, un libro muy bueno, se lo recomiendo. Si usted se quiere comprar una buena literatura, está en las librerías, ¿cierto? Plantea un nuevo nombre, incluso para la parábola del hijo pródigo que nosotros conocemos. Él le llama como la parábola de los dos hijos, o más bien la parábola de los dos hijos perdidos. Ya enseña una muy profunda, muy provechosa, muy hermosa visión acerca del carácter de Dios, ya, y de la gran salvación que tenemos con el Señor Jesús. Así que si usted quiere este librito, va a quedar acá, aquí en la radio, a la persona que se lo vaya a ganar. Bien, antes de comenzar el tema de hoy se titula como una pregunta, ¿cierto? ¿La letra mata? Yo creo que a muchos nos dice muchas cosas, ¿cierto? Ese pasaje de las Escrituras que muchas veces ha sido muy mal interpretado en 2 Corintios 3:6. ¿La letra mata? Ya, ese es el tema central de hoy. Pero antes yo les quiero hablar un poco de nuestra institución, ¿cierto? Puesto de que estamos a puertas de iniciar un diplomado, el diplomado en estudios teológicos, que ya va a ser nuestra quinta versión. Ya hay 5 grupos estudiando con nosotros. Nuestra institución inició más o menos hace 2 años y medio, con un programa de diplomado en didáctica de la educación cristiana, donde hay profesores muy buenos también asociados a la educación cristiana. Ese ya comenzó hace unas 3 semanas, pero ahora nosotros comenzamos una quinta versión del Diplomado en Estudios Teológicos, y lo más importante, o no sé si lo más importante, pero para algunos sí, es que es 100% en línea, ¿cierto? Por lo que yo conozco, es el único programa 100% en línea acá en Chile, por lo menos, ¿cierto? Es un programa de 2 años, con una salida al certificado de estudios teológicos al año. Son 18 cursos donde usted va pasando por diferentes cursos, ¿cierto? Que van a ir ciertamente enriqueciendo su práctica pastoral, si usted es pastor, o su práctica de maestro, si usted enseña en la iglesia, porque es sumamente necesario poder prepararnos. Y a propósito de esto también ese es el tema que nosotros traemos, o que yo traigo respecto a si la letra mata o no, y cuáles son las diferentes interpretaciones que ha tenido este versículo a través de nuestro tiempo, ¿verdad? Así que le invitamos a que nosotros vamos a iniciar este diplomado en estudios teológicos ya este miércoles. Ya hay más o menos como 30 matriculados, aún nos quedan algunos cupos, así que si usted se interesa por ahí a estudiar con nosotros en base a una teología reformada. Quizás algunos se preguntan qué es lo que es la teología reformada, ¿cierto? La teología reformada pretende, ¿cierto? Y su intención principal es enseñar, y es una vuelta a las Escrituras, ¿cierto? Lo que hicieron los reformadores, porque de ahí viene el nombre, ¿cierto? Lo que hicieron los reformadores en el siglo XVI, viendo esta gran debacle que estaba pasando en la Iglesia Católica Apostólica Romana. Se había alejado de las verdades bíblicas, había mucha corrupción, mucha venta a la simonía, lo que nosotros también llamábamos las indulgencias, ¿cierto? Y esto provocó un despertar, no solamente en lo que nosotros más conocemos, como Lutero, Calvino, Zwinglio, ¿cierto? Sino que previamente a ellos también hubo unos pre-reformadores que se preocuparon de levantar su voz en contra de toda esta corrupción de la Iglesia.
Por tanto, nosotros somos una institución, ¿cierto?, que pretende expandir esta teología basada en la Escritura, más que basada en Lutero, Calvino, Zwinglio, basada en la sola Escritura, que es una de las solas de las 5 solas de la Reforma, ¿cierto? Es la fundamentación, por lo tanto, exclusiva de nuestra institución es la Biblia, ¿verdad? Entonces le invitamos a que pueda iniciar con nosotros los estudios. Por ahí hay una página web, www.institutobiblico.cl, y ahí se encuentra toda la información de nuestros programas. Tenemos varios cursos por ahí, cursos de griego, que puede matricularse en cualquier momento del año. Hay un curso también de Juan Calvino, fíjense. Juan Calvino es muy interesante, lo hace un pastor de Estados Unidos. El curso también es el 100% en línea y explica principalmente tanto la historia como la teología de Juan Calvino. Así que es un curso muy interesante y todos tienen un precio bastante llevable, ¿cierto?, para todos los cristianos. También pregunte por becas. Perdón. Tenemos algunas becas para pastores, ¿cierto? O medias becas para aquellos pastores que tienen realmente necesidad. Así que si a usted le interesa, le invito a que pueda acercarse y pueda comunicarse con nosotros, y ahí le vamos a estar atendiendo. Así que recuerde, esta semana de todas maneras las matrículas van a estar abiertas hasta mayo, ¿cierto? Hasta la primera semana de mayo. Estas 2 primeras semanas en donde el diplomado inicia formalmente son básicamente de aprendizaje en la plataforma. Y hay algunos que ya están, el 1 de mayo es feriado, pero el 2 de mayo ya estén peritos en la plataforma. Lo otro importante es que usted va a tener clases en vivo con los profesores. Usted va a poder reunirse con ellos en vivo por medio de una plataforma que nosotros también tenemos, una sala virtual, y va a poder también hacerle las preguntas al profesor, y el profesor va a estar ahí instantáneamente o en tiempo real con ustedes en algunas sesiones que él va a hacer en vivo. Tenemos diferentes profesores. La mayor cantidad de nuestros profesores son del Seminario Teológico Presbiteriano, de acá de Viña del Mar, ¿cierto? Y de Santiago también, y también tenemos profesores de especialistas, ¿cierto?, en educación, en historia, y todos los profesores especialistas en teología sistemática, ¿verdad?, escatología. Vamos a iniciar un curso ahora de escatología también, que va a estar muy, muy, muy interesante. Así que le invitamos a que usted se pueda matricular con nosotros. Vamos a escuchar un tema musical y vamos a pasar al tema central de hoy y al tema que nos convoca. Me basta tu gracia, pues tu poder se perfecciona en la debilidad. Me basta tu gracia, me basta tu gracia, pues tu poder se perfecciona en la debilidad. Me basta tu gracia, me basta tu gracia, la que Cristo al morir en la cruz me dio libertad. Me basta tu gracia, me basta tu gracia, pues tu poder se perfecciona en la debilidad. Me basta tu gracia, me basta tu gracia, la que Cristo al morir en la cruz me dio libertad. Bien, se nos ha pasado muy rápido el tiempo. Voy a ingresar al tema central de hoy, que es la letra mata. Así le puse a esta pequeña referencia, ¿cierto?, que voy a hacer a 2 Corintios 3:6.
Durante mucho tiempo nosotros en la iglesia hemos escuchado la letra mata, ¿cierto? Y el espíritu da vida o el espíritu vivifica. Un poco para justificar o para legitimar, ¿cierto? Que no hay que estudiar mucho, la palabra de Dios, que no hay que estudiar la escritura, que no hay que y menos la teología. Este pasaje lamentablemente ha sido muy mal interpretado por mucho tiempo, durante mucho tiempo. Y se intenta vanamente, ¿cierto?, por medio de una exégesis muy errónea, de justificar nuestra flojera muchas veces. Ciertamente hay algunos que lo dicen solamente por ignorancia, perdónenme la palabra, pero ciertamente por ignorancia, no hay ninguna malintención de por medio. Pero hoy día vamos a ver que la interpretación no es necesariamente esa, ¿cierto? 2 Corintios 3:6 dice: el cual también nos hizo suficientes como ministros de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, pero el espíritu da vida. 2 Corintios 3:6. Entonces la interpretación más recurrente de esta cita es que quiere decir que la letra hace referencia principalmente al estudio, a la lectura. Oh, hermano, tú estás estudiando mucho, te estás apartando, porque acuérdate que la letra mata y que el espíritu vivifica. Así que llénate del espíritu, de manifestaciones espirituales, pero deja de lado un poco el estudio, porque eso te va a matar. ¿Ya? Esa es como la típica y la clásica interpretación de este versículo, ¿cierto? En base a esta interpretación, por lo tanto, han emanado diversas, lo que se llama, ¿cierto?, como falacias interpretativas o falsedades interpretativas respecto a que han circundado este versículo por mucho tiempo. Pero antes de decir qué es lo que significa propiamente tal el versículo, nosotros tenemos que tener lo siguiente, hermano, y tenemos que entender lo siguiente. Todo líder que enseña dentro de una iglesia es necesario que estudie, es necesario que se prepare. Si es posible en un seminario, si es posible en una institución teológica, tiene que hacerlo. Quizás hay muchos pastores que no se preparan en esto, no se preparan específicamente en algunas disciplinas asociadas a la teología, pero ciertamente la teología viene a nosotros para ayudarnos, ¿cierto? No solamente la teología, lo teórico, sino que también la teología práctica, y nos viene a ayudar a nosotros los pastores, los que enseñamos en la iglesia, para enriquecer nuestra enseñanza, para enriquecer nuestros sermones. Una vez escuché por ahí, es como si un pastor no tiene teología, es como un médico que va a operar, ¿cierto?, y no sabe operar y no sabe medicina. Es lo mismo. Quizás para algunos no les va a caer muy bien esto, pero esa es la realidad. Nosotros vemos que los discípulos estuvieron mucho tiempo con Jesús. ¿Y a qué vino Jesucristo a estar con los discípulos? Una de las razones fue a prepararlos. Estuvieron con Él en una universidad intensiva durante 3 años, o un poco más de 3 años. Bueno, a propósito de esto, debemos tener herramientas de interpretación bíblica, ¿cierto? Y John Stott, por un lado, plantea 3 principios fundamentales que nosotros debemos tener para poder interpretar correctamente un versículo bíblico. El primer principio que él nombra es el principio de la sencillez, ¿cierto? En el cual se refiere principalmente buscar el sentido natural del texto, ¿cierto? ¿Por qué? Porque Dios se comunica por medio del lenguaje hablado. Dios habla por la naturaleza, pero también por medio del lenguaje. Y Él desea, en definitiva, que se le entienda. Sin embargo, hay pasajes difíciles, ¿cierto?, de entender en la palabra de Dios, como 2 de Pedro 3:16, ¿cierto?, donde Pedro, no como 2 de Pedro 3:16, sino que Pedro da cuenta, ¿cierto?, en este verso, que Pablo, hay algunas cosas difíciles de entender a Pablo, ¿cierto? Por eso es que nosotros necesitamos también herramientas para interpretar, pero hay algunos versos, ¿cierto?, que naturalmente uno los interpreta. El segundo principio es el principio de la historia, asociado a la historia, buscar el sentido original, buscar el contexto, ¿cierto?, histórico del pasaje el cual nosotros estamos tratando. Es muy importante porque muchos pasajes bíblicos no son correctamente interpretados porque no vemos el contexto global del pasaje o el contexto histórico en el cual está basado el pasaje.
Por ejemplo, si nosotros vemos la vida de Jesús y vemos una película incluso de Jesús, nos damos cuenta que habían romanos por ahí, ¿cierto? ¿Y qué hacían los romanos con los judíos? Si nosotros no sabemos historia, no sabemos tampoco y no entendemos muy bien qué es lo que es el contexto en el cual Cristo se desenvolvió, en medio de una cultura, ¿cierto? Una civilización greco-romana, y después eso nos da mucho fundamento para poder entender posteriormente por qué Dios también eligió a Pablo y por qué Pablo tuvo esa facilidad que tuvo para poder ingresar, facilidad entre comillas, digamos, ingresar a una cultura que él conocía, que era la cultura greco-romana. Y la tercera es el principio de armonía que nombra John Stott, ¿cierto? Buscar el sentido integral. Es decir, no hay contradicciones en las escrituras. Y yo me quiero detener, aquí me quedan pocos minutos, yo me quiero detener en esto. Cuando la palabra de Dios en 2 Corintios 3:6 dice que la letra mata, pero el espíritu da vida, es imposible interpretarlo de que tú no tienes que leer la Biblia, o no tienes que leer mucho la Biblia, o no tienes que leer mucho la Escritura, o estudiarla, o escudriñarla. Porque hay una serie de otros pasajes que hablan lo contrario. Por lo tanto, eso invalida esa aplicación, lo invalida. Primera de Tito 4:13 dice, por ejemplo, entre tanto voy, le decía Pablo a Tito, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Otro más, Colosenses 3:16, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándonos unos a otros en sabiduría. Segunda de Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Es decir, acá nosotros vemos una serie de versículos que contradecirían la interpretación que nosotros queremos hacer a 2 de Corintios, ¿verdad? Por lo tanto, debemos ver el versículo en su contexto. ¿A qué se refiere Pablo con esto? Y aquí va el núcleo de esto. No me puedo alargar más, pero aquí va el núcleo de esto. ¿A qué se refiere Pablo? Hay varias interpretaciones respecto a esto, pero la interpretación más aceptada por los eruditos es que Pablo, cuando decía la letra mata, se refiere principalmente a la ley, ¿cierto? La ley. Contraponiendo también o aludiendo también a otros versículos, ¿cierto? Como Romanos 7:6, en donde Pablo también habla y dice, pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra, ¿ya? Entonces Pablo se refiere, y el texto se está refiriendo principalmente a no que nosotros debemos dejar de estudiar, a no que nosotros debemos alejarnos de la Escritura. Por favor, no interpretemos así. Contradeciría muchos otros versículos que acabamos de leer. Pablo se refiere a la ley. Cuando nosotros nos encontramos con la ley de Dios y no confiamos en la gracia de Dios, que nos puede, a través de nosotros somos salvos. ¿Por qué? Somos salvos, como dice Efesios, a través de la gracia. A través de la gracia. Por tanto, y aquí va la pregunta para terminar y que usted se gane el libro. La pregunta es la siguiente. Y va a ser la primera persona que llame a este número. 32-211-5966. 32-211-5966. Preferentemente que sea de la quinta región, ya porque lo tienen que venir a buscar acá y no podemos enviarlo. Ya, 32-211-5966. Este libro de Dios Pródigo, Tim Keller. La pregunta es sencilla. Cuando nos indica el texto la letra mata, se refiere a, usted solamente tiene que decir la palabra. Así que llame, tiene 1 minuto para llamar. Cuando nos indica el texto la letra mata, se refiere a, ¿cuál sería la interpretación correcta? Que hablamos aquí muy rápido, pero hablamos, sería... ya está. ¿Cómo se llama el...? Ya se fue el libro, lo siento, pero llamaron como súper rápido, fue el primero que llamó. Así que, bueno, hermanos, Dios les bendiga, gracias por la atención, ¿cierto? Y para el próximo lunes esperamos traer otro tema interesante, principalmente relacionado también con algunos textos que son difíciles un poco de entender. Gabriel Medina,
de Viña del Mar. Gabriel Medina se gana este espectacular libro que lo vamos a dejar acá y lo puede pasar a buscar acá a Radio Corporación, ¿ya? Así que, hermanos, Dios les bendiga. Gracias a los que me aguantaron a escuchar un poco, pero esperamos que el próximo lunes, ¿cierto? Podamos empezar un poquito antes el tema para poder sacarle un poquito más partido, porque tenemos muy poco tiempo. Así que, hermanos, Dios les bendiga y recuerde siempre, el Señor quiere que usted estudie, el Señor quiere que usted se prepare. La próxima semana vamos a hablar por qué es necesaria la teología, por qué es necesario estudiar la teología, ¿ya? Así que no tema de eso. Quizá hay personas que le han dicho, no, usted no tiene que estudiar mucho porque usted va a menguar espiritualmente. No, hermano, esa no es la interpretación. La interpretación correcta es la ley. La ley es la que mata, no es la letra. No es la letra, no es lo que se refería Pablo cuando decía la letra. Cuando él decía la letra, significa la ley, ¿ya? Por lo tanto, hermano, usted tiene libertad de leer la Biblia y escudriñarla, para que después, cuando vengan interpretaciones falsas, para que cuando vengan falsos profetas, usted también pueda tener el fundamento como para hablar con ellos. Bien, Dios los bendiga, nos estamos viendo. ¿Quieres estudiar teología, pero no lo puedes hacer presencialmente? Escucha esto. En el Instituto Teológico Educa podrás hacerlo compatibilizando familia y trabajo. No necesitas esperar un año o un semestre, ya que tenemos ingresos de nuevos alumnos 3 veces al año, enero, mayo y septiembre. Contamos con una plataforma virtual de gran calidad y te preparamos para usarla. Además, tendrás docentes altamente capacitados que te guiarán en el proceso de aprendizaje y con clases en vivo. Todo lo anterior a un precio muy asequible. Y lo más importante es que obtendrás fuertes fundamentos bíblicos y teológicos en base a sana doctrina desde una perspectiva reformada y 100% bíblica. Más información en www.institutobiblico.cl o al correo contacto @institutobiblico.cl.